Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al primer foro internacional Inocuidad en tu empresa, organizado por Inocua, Consultoría y Capacitación en Inocuidad Alimentaria. En este foro contaremos con la presencia de 5 especialistas de Bolivia, México y Escocia, que nos compartirán sus conocimientos y experiencia en sus respectivas áreas profesional y académica. En Inocua buscamos la difusión de temas de gran interés y la vinculación entre academia, empresas y consultores para transformar los conocimientos en acción, que mejoren la calidad y garanticen la inocuidad en la producción y servicio de alimentos. Agradecemos a todos los participantes, los que nos acompañan también a través de la plataforma Zoom y los que nos ven por Facebook Live, su invaluable presencia e interés por seguirse preparando y actualizando en estos temas vitales para las empresas del ramo alimenticio, que además con la pandemia esto se vuelve imprescindible. Me voy a presentar, mi nombre es Carla Zuria, soy directora de Inocua. Soy ingeniera bioquímica y tengo un posgrado en ingeniería administrativa con especialidad en calidad. Tengo 25 años de experiencia en el área de inocuidad alimentaria, 10 años trabajando como gerente de calidad en industria alimenticia y 15 años como consultor, auditor e instructor en inocuidad. Y tendré el honor de ser la moderadora en este foro. Ahora voy a presentar a nuestra especialista invitada del día de hoy, a quien agradecemos enormemente su participación. Dayana Arteaga nos acompaña desde Bolivia. Ella es ingeniero comercial. Cuenta con maestría en sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad. Es máster en gestión de riesgos, trainer certificado en servicio al cliente y actualmente se desempeña en la industria líder de Bolivia en el mercado de alimentos como responsable del Sistema Integrado de Gestión de Calidad e Inocuidad. Es facilitadora en normas ISO con más de 15 años de experiencia. Muy bien, gracias Dayana por acompañarnos. Les comento que vamos a mantener los micrófonos de los participantes cerrados, pero pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat y los que nos ven por Facebook Live también por ese medio. Daremos al final tiempo para que nuestra especialista responda a sus preguntas. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Dayana. Hola Carla, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Mil gracias por la invitación. Qué linda experiencia y bueno, espero compartirles y transmitirles mis conocimientos, mi experiencia y que les sea de mucha utilidad. Dice que cuando uno enseña aprenden dos, así que vamos a estar atentos a sus dudas, consultas que tengan y bueno, siempre a disposición, ¿no? Bien. Bueno, el tema que quiero compartirles y que lo denomino gestión integral de riesgos, ¿no? Es una de las tantas opciones que se dan en el mercado para trabajar en la organización de manera global, de manera estratégica, ¿sí? La herramienta que tomo como recomendación o como guía es la ISO 31000, ¿no? Es una de las opciones normativas que hay también a nivel mundial. Ustedes saben que todo esto de las normas son voluntarias, solo que una vez que, que las tomamos ya nos comprometemos, ¿no?, a cumplirlas, así que anótense que esta es la guía que vamos a repasar el día de hoy, ¿ya? ISO 31000 en su versión, la 2018. Bueno, con todos estos eventos que estamos atravesando actualmente, ¿sí?, este tema de la gestión integral de riesgos toma bastante importancia en lo que es la estrategia de las organizaciones, ¿sí? Tanto a nivel mundial, seguramente ustedes han visto que se habla un poco más y se toca más en la palabra, el término, y todo el mundo empieza a decir que los riesgos, que las amenazas, que ahora se da más, entonces está más en nuestro lenguaje, ¿no? Nos trae un enfoque preventivo, como las otras normas, ¿sí? Y uno de los pasos que sigue de manera general es la evaluación y, bueno, el enfoque a tratar aquellos que son más críticos, ¿no?
¿Con qué? Con las medidas preventivas que se definan, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de la charla, de poder compartir con ustedes, ¿ok? Existen dos personajes que me gustan mucho y que quiero compartírselos. En esto de los riesgos existen los personajes que son unicornios y que también son muy aplicables al tema personal, profesional. Aquellos que son unicornios o tienen esa actitud de unicornios son las empresas que se adaptan a los cambios, son las empresas que innovan, que consideran bastante los escenarios actuales en los cuales se mueven, ¿no? Y un ejemplo claro es justamente la pandemia que ha cambiado totalmente las expectativas de nuestros clientes, ¿no? Más allá del rubro en el cual nos encontremos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización? Volver a repensar el enfoque de servicio al cliente que tenga, ¿no? Porque ya ahora, por ejemplo, hay una característica y que yo les decía a mis amigos, pucha, a mí hasta flojera me da salir de casa porque ya todo ahora es delivery, ¿no? Entonces, el mercado ha cambiado, las ofertas, como que estamos más pendientes de qué quisieran nuestros clientes y bueno, el tema de inocuidad en la parte de alimentos nos juega un rol muy fuerte, muy importante, ¿no? Más ahora con todas las, con todas las restricciones que tenemos, ¿sí? Entonces, un profesional unicornio, una empresa unicornio son justamente aquellas que se adaptan, que se innovan, que aprenden, reaprenden, y bueno, están siempre tratando de salir adelante, ¿sí? En el caso de los dinosaurios, que es el otro personaje, bueno, yo creo que el nombre hace un poco de referencia a lo que se puede traducir, que son las empresas que justamente es lo contrario, ¿no? Que no se adaptan, que les cuesta más, que creen que sus enfoques siguen siendo los mismos a pesar de los diferentes escenarios que se pueda dar. Entonces, la frase dice, ¿no? Bueno, si tú decides si quieres ser unicornio o si quieres quedarte como dinosaurio, ¿no? Entonces, es muy aplicable tanto en la empresa, para los esquemas que tiene la organización, cualquiera sea el rubro, como también para los profesionales. ¿Ok? Dentro de lo que son las empresas innovadoras o unicornios, ¿no? Yo les quiero presentar una que está creciendo bastante en mi país, que es Yaigo. Va en camino a ser una de las primeras empresas unicornio. Y ya hay otras que son a nivel Latinoamérica y que seguro la usan el servicio y que las conocen, ¿no? Que es Pedidos Ya, ¿no? Que ambos tienen un buen nivel de servicio y actualmente cumplen todos los lineamientos de bioseguridad que se requieren justamente para hacer frente a este evento, ¿sí? También dentro de lo que son los riesgos y las oportunidades, porque así sucede en el escenario, ¿no? Hay los factores negativos y los factores positivos, que en este último serían las oportunidades. También se tienen los inconvenientes, ¿no? Que aquí les presento un caso de nuestro país vecino, que es Perú. Dentro de su producción, y justamente durante la pandemia, ¿no? Fíjense, la noticia sale el 10 de julio más o menos, ellos tuvieron un evento que pudo haberles jugado un rol en contra, haberles afectado la imagen, y bueno, dependiendo cómo ellos hayan podido responder, es cómo se pueda tratar y gestionar justamente los eventos contrarios que amenazan, ¿no? a la organización. Entonces, acá por ejemplo, en este caso, la empresa Clorox, en uno de sus productos, que es la marca Poet, no sé si la han usado, si llega ya, evidenciaron de que ese lote que habían producido podía generar infecciones y neumonía a personas vulnerables, ¿no? Y justamente en esta etapa en la cual estamos atravesando la pandemia, esto como que llama mucho más la atención, podría estar la empresa jugándose la imagen, su reputación, ¿no? Entonces, a ese tipo de eventos es que también se les denomina riesgos o amenazas, ¿no? Porque, bueno, son eventos que pueden afectar, ¿sí? Entonces también hay casos que, al igual que las situaciones de unicornios, donde aprovechamos las oportunidades y crecemos en ventas y crecemos en productividad, también tenemos este tipo de situaciones que pueden parcialmente o totalmente afectarnos como organización, ¿sí? A eso es que también se responde con acciones para poder hacer frente y tratar de normalizar y controlar la situación que se presenta.
¿Ok? Entonces es interesante ver los casos, porque también son lecciones aprendidas, entonces no esperemos que nos suceda en nuestra organización en la cual nos desempeñamos, sino también tomemos ejemplos. Las personas que están en riesgo están constantemente escuchando noticias, claro que sin entrar en la paranoia o estrés, ¿no? Pero son situaciones que nos pueden ayudar como ejemplos para poder aplicarlas en la organización de manera preventiva, ¿sí? Existe también el caso de Kodak, que es otro caso histórico, que se habla mucho en tema de riesgos, porque, bueno, quebró en su momento y ahora se retorna al mercado en otro rubro, ¿no? Que es la producción farmacéutica. Claro que aquí viene con un apoyo del gobierno de Trump y a raíz de la pandemia, porque justamente no contaban, ¿no?, con los productos farmacéuticos para poder atender cierto grupo de clientes. Entonces, fíjense cómo también a través de la administración pública o del gobierno se puede apoyar a las empresas, ¿no? Y te puedes dar cuenta que tu producción local necesita ser reforzada, ¿sí? Entonces ahí hay oportunidades dentro de un riesgo, de un evento crítico que se estaba dando, ¿sí? Tengo también otros eventos que seguramente ustedes en sus respectivos países han tenido, ¿no? O tal vez en sus empresas. Entonces, por ejemplo, acá hay uno donde ya se presenta el retiro de productos porque justamente presentan situaciones adversas a la salud, ¿no?, de los consumidores. Entonces, dentro de la gestión de inocuidad se tiene justamente esta gestión que se debe afrontar porque ya la amenaza está presentada, o sea, ya el riesgo está materializado, ¿no? Ya hay una gestión que se debe realizar. Lo importante obviamente es reaccionar rápido para que justamente nuestro cliente no se vea afectado en su salud, ¿no? Claro que estas cosas también afectan a la imagen de la organización. Entonces el tema está en tratar de controlar esa situación para que esa imagen no se vea muy afectada, ¿no? Entonces tenemos estos dos casos que los he tomado como muestras. Ustedes buscan y les puede servir para justamente dar sus capacitaciones internas en la empresa y poder crear conciencia de esta situación en sus trabajadores, en sus mandos medios, que son los dueños del proceso, ¿no? De cuán importante es cumplir las reglas que tengan establecidas en buenas prácticas de manufactura, en el sistema HACCP que hayan implementado y en sí en la gestión de inocuidad que tengan, ¿no? Que justamente el objetivo es que nuestros productos no afecten al consumidor y por ende no afecten a la imagen de la organización, ¿no? Entonces estamos en el rubro de alimentos, así que estamos en un rubro muy delicado, muy a la vista, muy expuestos, ¿no? Y si bien la gestión de riesgos les va a ayudar a minimizar, tampoco es que es mágica, ¿no? Siempre va a haber alguna situación que se puede descontrolar, entonces lo importante es tomar la opción B o el plan B, jalar ese plan B que dice, bueno, se presentó el escenario, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde reacciono? ¿Con quién reacciono? ¿Qué acciones vamos a tomar? Y una de las acciones fuertes que se ve es el retiro de producto, ¿no? Ese producto que está identificado, que puede afectar, tiene que volver a la organización para ser tratado, para ser dado de baja, etcétera, cosa que se cuide la imagen y se cuide la salud del consumidor, ¿ok? Dayana, hablando de esto, ya estás entrando en temas de inocuidad, me parece súper interesante. Me gustaría preguntarte si esto de la gestión de riesgos se puede aplicar dentro de, por ejemplo, en una empresa que está implementando lo que son las buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo estas empresas del sector, ya sea industrial o del sector servicios, podrían implementarlo y, digamos, aplicar las dos cosas, ¿no? Gestión de riesgos con buenas prácticas de manufactura? Sí, se puede, efectivamente se puede, y de alguna manera refuerzan y complementan la gestión, ¿no? Porque dentro de lo que es la pirámide de inocuidad, la base es BPM, ¿no? O sea, las condiciones de higiene, las condiciones de infraestructura, las buenas prácticas, buena manipulación. Entonces, y la gestión de riesgos de alguna manera tiene un enfoque mucho más global. Entonces, como que la parte de inocuidad viene a ser un brazo que es muy fuerte, que se apoya bastante en el rubro en el que estamos, ¿no? Yo tengo conocimiento de que en México, ¿no?
tienen una norma la cual exige que se cumplan las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿cómo contribuye esto a la gestión de riesgos de la organización? Estás trabajando en una gestión preventiva, ¿no? Para asegurar las condiciones en los 4 recursos que tiene, en los 3 recursos, ¿no? Equipos, personas e infraestructura. Entonces, es una gestión preventiva que va a ayudar a soportar y a descansar y a dejar tranquilos, diría yo, en la organización, a la alta dirección, de que por lo menos por ese brazo estás tratando de asegurarte que no vas a tener problemas, ¿sí? Porque hay muchos brazos, les voy a mostrar los tipos de riesgos que se tienen, y hay otros tipos de riesgos que también se tienen que trabajar, así que el hecho de implementar BPM y bueno, toda la pirámide que conlleve la gestión de inocuidad, ya es una gestión súper amplia, súper reforzada, que viene a complementar a la gestión global que es de riesgos, ¿no? Entonces, sí se complementan, sí hay que trabajarlo, obviamente tiene sus niveles y tiene sus responsabilidades, ¿sí? Sí, muchas gracias, Dayana. También aprovechando la pausa, si dejas de compartir tu pantalla y la vuelves a compartir, se va a borrar esta raya roja que está por aquí. Según estaba Ah, claro, bloqueado claro. que no pudieran escribir, pero por ahí se nos fue una rayita roja. Ah, alguien quiso hacer un corazón Alguien quiso hacer un y corazón. dedicárselo a alguien, ¿no? Los challenges de las redes sociales. Bueno, vuelvo a compartir, no sé si ahora lo ven. Me avisan, por favor. Yo te aviso, se tarda unos segundos en aparecer. Ya parece que estás intentando Sí, compartir, pero se tarda unos segundos. es que hay horas pico, ¿no? Que de internet. Sí, no se ve todavía, Dayana. Si quieres volverle a intentar. Se nos... Bien, me avisa si se puede visualizar, por favor. Ajá, todavía no, yo te aviso. Sí, esperemos unos segunditos. Sí, así es. A ver, a mí ya me sale, entonces yo creo que ya... Ya está. Bueno, me confirma. Sí, Ya, ya está. ok. Gracias, Dayana. Bien, bueno, es importante que ustedes vean casos, que agarren justamente, hay un montón de información ahí que son eventos que salen reales para que puedan asentar, siempre el equipo va con la teoría y va con la práctica, ¿no? Y la práctica, la verdad que los casos que suceden reales en el mercado nos ayuda un poco a visualizar también lo que podría pasar en nuestra organización, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y a ver, ya. También existen situaciones que pueden ser planificadas, ¿no? Por ejemplo, el tema del fraude eh, es un tema muy crítico dentro de la gestión de inocuidad, no solo dentro de la gestión de inocuidad, ¿no? De manera global existen fraudes de todo tipo, ¿sí? Obviamente estamos reforzando el tema de inocuidad, entonces existe una lista de productos, acá se los copié, está el link también para que puedan un poco ampliar información ya ingresando a los links y consultar bibliografía. Existen muchos productos que son susceptibles a fraude, ¿no? Dentro de los riesgos que se puedan tener existe el fraude alimentario. Entonces hay que trabajar, se definen acciones, se evalúa y bueno, se lo trata de controlar, ¿sí? Es otro aspecto que también se lo tiene que ver. Para mí es importante que visualicemos la gestión de riesgos de manera global e integral, como les decía. El tema de inocuidad está dentro de lo que es un riesgo operacional, ¿sí? Solo que dependiendo de la situación o del evento puede tornarse en un riesgo estratégico porque puede afectar directamente a los objetivos que la empresa tenga, puede afectar también en el tema reputacional que les decía, ¿no? Si sucede, llega al mercado y tenemos que hacer retiro, también hay toda una gestión que se debe tratar de manejar.
Y existen otros riesgos que en las organizaciones del rubro en el que estamos conversando hoy se pueden presentar. Entonces, fíjense, si bien vamos a trabajar de manera fuerte, reforzada en todo lo que es la parte de inocuidad, existen otros riesgos que también la alta dirección con sus respectivos equipos debe tratar de identificar, trabajar y mejorar, ¿no? Que son los riesgos comerciales, por ejemplo. Depende cómo se maneje el mercado, el tema de créditos, el tema de liquidez, y esto va muy casado, por ejemplo, a las ventas, a la producción. Entonces, fíjense si tenemos un producto que no está cumpliendo, por ejemplo, no está cumpliendo las exigencias de inocuidad, nos va a afectar a la liquidez de la organización. Entonces va muy casado, va a estar muy relacionado. Otro tema de mercado, cambios de precios, la competencia, los alimentos son muy manipulables, han visto que tenemos el tema de fraude, o sea, nos pueden reemplazar y se puede vender con el mismo nombre. O sea, realmente existe bastante exposición, ¿no? Que tiene que ser también evaluado, considerado, ¿sí? Y eso, por ejemplo, cuando trabajamos en BPM, trabajamos en Hazard, no lo vemos. Entonces, ahí es donde se casa, se une la gestión de riesgos. Por eso es que yo le llamo por lo menos gestión integral, ¿no? Porque puede repercutir en un tema de alimentos en otros aspectos en la misma organización, ¿sí? El tema político, por lo menos en mi país se nos viene una elección, ¿no? Presidencial, y la verdad que es súper inestable el tema. Entonces no sabemos si vamos a querer abrir más mercado o si tenemos que importar nuestras materias primas y cómo nos va a afectar, o si se nos viene convulsiones, conflictos, paros, huelgas, porque no, va a haber gente que no le va a gustar probablemente quien quede como presidente. Entonces el tema político también nos juega duro porque hay productos que son perecederos y hay productos que no, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los productos perecederos si es que nuestra empresa está en ese rubro en caso de que tengamos problemas políticos, ¿no? Entonces otro aspecto que la alta dirección debe también visualizar y bueno, tratar de también plasmar escenarios, ¿no? Plan A, plan B, si pasa esto, hacemos esto, manejemos inventario, dónde vamos a llevar el producto porque se nos puede dañar, si lo vamos a llevar a otro lado, tiene que cumplir las condiciones mínimas de BPM, entonces todo eso es lo que se tiene que ir viendo, ¿no? Tenemos la parte financiera, los legales, en la parte legal, por ejemplo, si no nos estamos informando de las resoluciones o nuevos códigos o nueva normativa que salga, fíjense que en México, aquí no ha llegado todavía, pero estaba leyendo en México, ya salió la norma de etiquetado, por ejemplo, ¿no? Para aquellos productos que no tienen la etiqueta negra, y no sé si me ayudas, Carla, la etiqueta negra que tiene que decir, para aquellos productos que no tienen azúcar, por ejemplo, y Coca-Cola ya cambió, ¿no? Ya cambió su etiquetado, hasta quedó hermoso, pero igual, o sea, Así depende de los es, gustos Dayana. para consumirlo, ¿no? Ya estamos entrando a una nueva era de etiquetado. Precisamente una de las fases de esta nueva norma, bueno, de las modificaciones a la norma entra en vigor hoy y ya nosotros vemos en gran parte de los autoservicios y una buena cantidad de productos ya el nuevo etiquetado. Entonces, sí, Exacto. pues para proteger la salud. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, como que estas normativas van de alguna manera enviándose borradores, así se hacen consultas antes de ponerse en vigencia, entonces como que también si te vas informando podés ir diciendo, bueno, esto me va a afectar, ¿qué hago? ¿No? Porque es todo un cambio de etiquetas, es todo un cambio probablemente de proveedores, si es que mi proveedor no me puede cubrir, tendré que buscar otros que tendrá que cumplir ciertas normas de BPM y entonces se va casando, ¿no? Y hay que hacer toda esa relación. Por eso es que hay que estar informados, no vaya a ser que les sorprenda y ustedes estén ahí tratando de manejarlo el evento. ¿Okay? También existen riesgos por proyecto, ¿no? La organización, si bien tiene su operativa diaria, su rutina, sus ventas, también quiere crecer, quiere innovar, entonces se pueden dar proyectos. Acá nuestros colegas, por ejemplo, del PMBOK, todos ellos que son especialistas en proyectos, ¿no? Dentro de la metodología también se exige una gestión de riesgos para el proyecto.
¿sí? Entonces, en las empresas en las cuales ustedes están, que seguramente la mayoría es la de alimentos, todo proyecto que vayan a trabajar tienen que evaluar si les va a afectar. No vaya a ser que estén ampliando a una sala de producción y se olviden de considerar las condiciones de higiene que tiene que cumplir, ¿no? Puede pasar, entonces, o que traigan un equipo nuevo y que no, que su, no sé, su aceite o su líquido no sea de grado alimenticio, entonces, son aspectos que se tienen que considerar y casar, ¿sí? Tenemos después el riesgo de transferencia, que es cuando ya vamos a transferir el riesgo en sí a través de las pólizas que podemos comprar del seguro, cosa que en caso de que suceda algo, pues nos retribuyan, ¿no? Por el siniestro que haya pasado. Y hay eventos que no los vamos a poder traducir, perdón, predecir, ¿no? Que son los de naturaleza, dependiendo de nuestro país en donde se desenvuelva, por decirlo así, entonces tenemos diferentes eventos climáticos, ¿no? Qué bueno, me alegra que les sea de utilidad. Gracias por sus comentarios. Y por último tenemos el riesgo reputacional, chicos. Cualquier evento de estos, si lo pueden manejar de manera interna, corregir, controlar y volver a la normalidad y que no afecte la imagen, entonces estamos haciendo una buena gestión. Pero se nos puede descontrolar, por eso es que también podemos manejar el riesgo reputacional a través de una persona que tenga que expresarse, ¿no? Que salga en medios de comunicación, en redes, cómo lo tratamos la situación, ¿sí? Entonces esto a manera general de los riesgos, esto no hay un listado de riesgos estándar que les diga yo, busquen la norma tanto y ahí van a encontrar estos tipos de riesgos, no. Existe bastante bibliografía, yo he tratado de resumirles a lo que más o menos a mí me gusta manejarlo y le entiendo, ¿no? Y lo he aplicado, entonces existen estos tipos, ¿sí? Ya dependiendo de la empresa, ustedes pueden organizarlo en 4 tipos, en 5 tipos y agruparlos de esa manera, ¿ok? Bueno, esos son los tipos de riesgos. Esta es la norma, acá les voy a dejar el link porque por ahora está disponible gratis, así que pueden ingresar y pueden adquirirla, pueden lecturarla ya para entrar un poquito más al detalle, ¿no? Es un estándar a nivel mundial, no es certificable porque justamente viene a complementar las normas de calidad, de inocuidad, de seguridad, de medio ambiente, ¿sí? Nos da una metodología, tiene los pasos que tenemos que seguir para poder aplicar la metodología de riesgos, es adaptable a cualquier organización y viene a fortalecer la cultura de riesgos con lo que es la prevención, la cultura de calidad, ¿no? Estos son sus componentes, ¿sí? Hablamos de liderazgo y compromiso, sus principios y el capítulo 6 tiene los pasos ya en sí que se deben seguir, y eso es lo que voy a explicarles ahora a continuación. Con respecto Dayana, a lo que es liderazgo y compromiso... me gustaría hacerte ¿Sí? otra pregunta. Bueno, aquí en el chat Sí, claro. preguntaron que si se podría implementar y cómo se podría implementar la gestión de riesgos en el tema de los ingredientes, o sea, de tus materias primas, ¿no? Igual aunando un poquito esta pregunta, ¿cómo se beneficiarían las empresas del sector industrial y del sector servicio de alimentos si realmente se ponen las pilas con este tema tan interesante, Dayana, que nos estás presentando hoy, que es la gestión de riesgos? Que yo le veo toda la relación del mundo con HACCP, con fraude alimentario, con defensa de los alimentos, prácticamente con todos los programas de inocuidad. Sí, como les decía, respondiendo a la primera pregunta, para ingredientes, dentro de lo que es la gestión de inocuidad, existen las técnicas justamente para la prevención de riesgos en producto, así lo vamos a llamar, ¿ya? Porque toda esta gestión integral de riesgos tiene una visión global, nuevamente, donde la parte de, si quieren, de inocuidad por el rubro en el que está, va a ser un brazo de las muchas partes que va a contemplar toda la gestión de riesgos. Entonces, las técnicas que se vayan a usar en gestión de inocuidad ya están descritas, son muy conocidas en el medio, seguramente ustedes las tienen implementadas. Hablamos
de BPM, hablamos de HACCP, hablamos de los análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidades que nos traen las diferentes normas, ¿no? Tenemos los estándares de ISO, tenemos los estándares de la GFSI, entonces son de la BRC y así sus normas, ¿no? Toda la especialidad de inocuidad, ¿sí? Entonces eso no cambia, se mantiene, se lo va a tomar cuando ustedes trabajen, solo que ya a nivel global, en la evaluación de riesgos se tiene que considerar justamente esos otros escenarios que dentro de la gestión de inocuidad no se toman. Porque fíjense, pueden tener ustedes una estructura muy sólida trabajada en inocuidad, pero un evento, digamos, que sea externo, que les vaya a afectar en ventas, que les vaya a afectar en el producto, que su materia prima se vea afectada por un tema de bloqueo de aduanas y que no vaya a llegar, entonces si bien no afecta a la gestión de inocuidad, pero le afecta a la empresa. ¿Qué hace la empresa de alimentos con esos productos que tal vez tienen stock porque capaz que no puede producir? Entonces esa es la relación que se viene a explicar para las empresas de alimentos, ¿no? Entonces, para lo que es la evaluación de peligros de ingredientes, tienen dentro de la metodología de inocuidad la forma en cómo van a trabajar justamente los peligros que se puedan presentar. Entonces eso puede ser a través de HACCP, a través de evaluación de vulnerabilidades y bueno, la infinidad de técnicas que hay, ¿no? Y ya para complementar, usan la 31000 a nivel estratégico, a nivel global, para justamente ver otros eventos que les puede afectar y que no se aplican dentro de la gestión de inocuidad, ¿no? Entonces, por eso dice que la norma viene a complementar la estrategia de la organización para justamente esas fortalezas que se tengan, que puede ser la gestión de inocuidad, no se vea del todo afectada. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Y Dayana. no, un gusto. Y fíjense que la norma, al igual que las otras normas, ya sea de inocuidad o de las otras de gestión, trae un punto que es básico, ¿no? Y que yo siempre le digo cuando converso de estos temas, el 50% del trabajo para que esto tenga éxito es liderazgo y compromiso. Y esto lo tiene que tener el CEO de la organización y lo tiene que tener la alta dirección, que son nuestros gerentes, y lo tienen que tener los mandos medios, que ya son los dueños del proceso y sus respectivos equipos, según el nivel que corresponda, ¿no? Según las funciones que tengamos, según los roles. La alta dirección, por ejemplo, según la norma de 31000, ¿qué es lo que le dice la norma a la alta dirección? Que es el responsable que debe asegurar que todo esto sea integral, que debe demostrar que tiene liderazgo y compromiso, que tiene que adaptar e implementar esta metodología, que tiene que comunicar, fíjense, tiene que haber una política enfocada a la gestión del riesgo, ¿no? Así como nos piden una política en gestión de inocuidad, que no es necesario que las separen, se puede complementar para hacer justamente una política integrada, ¿no? Pues hay que tratar de hacer también el sistema sencillo, porque dependiendo de cómo nosotros traduzcamos todo esto, ¿no? Vamos a tener la participación, digamos que de más compromiso con nuestros colegas, ¿no? También está el tema de autoridad, responsabilidad, entonces la alta dirección tiene que demostrar eso, ¿sí? Y no lo digo yo, no lo dice la norma. Fíjense que hay un capítulo de la norma que habla específicamente de lo que la alta dirección necesita hacer para que todo esto funcione. Y en todas las normas tenemos el requisito de liderazgo, en inocuidad también. Entonces, cuando estemos teniendo un poco de debilidad en ese aspecto, lo que hay que hacer es recordarle que nos hemos comprometido con la norma de inocuidad, con la norma de gestión, cualquiera sea, y que dentro de sus cláusulas está el liderazgo, y que sin liderazgo nosotros que estamos en la operativa no vamos a poder avanzar, ¿sí? O sea, ahí se pueden agarrar. Ahora, solo como comentario, porque me llamó la atención a mí bastante, y no es un tema de la especialidad de inocuidad, pero sí es importante que estemos en el entendido, dentro de lo que son nuestros colegas de auditoría, que toda empresa tiene que tener el área de auditoría que viene, que nos fiscaliza, fíjense, ya para ellos las auditorías, por la normativa que ellos tienen a nivel mundial también, que arrojan normas de cómo van a llevar sus buenas prácticas de auditoría, las auditorías que nos hacen ya tienen que venir con los riesgos que ellos están identificando. Entonces ellos también son unos
precursores, son un apoyo, tienen que tener un enfoque preventivo, ¿no? Tratar de identificar esas situaciones que tal vez en la rutina diaria de la operación ya ustedes o quienes estén trabajando lo vean como normal. Entonces, una visión externa ustedes saben que viene a complementar muy bien. Entonces, ya les va a llegar los informes de los de auditoría con riesgos también. Entonces, vamos a tener riesgos por todo lado, entonces hay que tratar de trabajarlos, prevenirlos, ¿sí? Y ellos presentan un esquema muy interesante de los roles o de las barreras de contención justamente para los riesgos, miren, y lo presentan así, y ustedes lo pueden tomar, aunque sea de la especialidad de ellos, porque ya les ayuda para justamente trabajar con sus respectivos equipos y mostrarles, ¿no? Dónde están las responsabilidades. Por ejemplo, en la parte superior está todo lo que es la alta dirección, que lo llaman ellos el órgano de gobierno. Está la dirección, que es como que las gerencias de áreas, y están las líneas que le llaman, están los roles de primera línea, los roles de segunda línea, la tercera línea, y la última que no le han puesto, pero que yo digo que para mí sería una cuarta línea, ¿no? Y que se las voy a explicar rápidamente. La primera línea son justamente aquellas áreas que están en la operación. O sea, aquí está todo lo que es producción, ya sea distribución, despacho, como le llamen, ¿no? La segunda línea son aquellas áreas que monitorean, que supervisan, que observan. Los mal llamados policías, si quieren, ¿no? Porque no deberíamos llamarlos así, simplemente son fiscalizadores o bueno, están para ello, ¿no? Para supervisar, entonces están en esta barrera de contención para los riesgos. Y obviamente como esta metodología viene de nuestros colegas auditores, ellos se han puesto una línea exclusiva para ellos, ¿no? Súper imparcial, ajena a las operaciones, pero igual tienen ese compromiso y esa responsabilidad de identificar riesgos. Entonces ellos son los que visitan las áreas, las actividades. Entonces también ahora sus informes tienen que venir con riesgos que puedan identificar. Y por último están las entidades externas, ¿no? Que ahí tenemos las entidades reguladoras que vienen, que nos visitan y que también ellos podrían identificar situaciones potenciales que nos pueden afectar, ¿sí? Entonces, para que vean que aquí está la responsabilidad y las barreras de contención, le digo yo, para justamente gestionar los riesgos, ¿sí? Me gusta mucho porque es súper sencilla, es una imagen que yo acá coloco las áreas y lo puedo presentar y decir, bueno, aquí estamos como responsables de riesgos todos, y según el modelo, aquí están los primeros, están los segundos y así, ¿no? Entonces, ahí se los dejo como recomendación, ¿sí? Y esta es la norma de ellos, de los auditores, está a nivel mundial, y dice, ¿no? La identificación y evaluación de los riesgos. Entonces, no es novedad para ellos que ya tengan que empezar o ya tendrían que estar más antes viniendo con informes, incluidos los riesgos, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a pasar a los pasos que la norma nos dice de manera práctica. Anótense porque esto les va a ayudar. La norma trae sus términos y definiciones, ¿sí? El riesgo es justamente cualquier desviación respecto a lo planificado, puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo son las oportunidades que las organizaciones tienen que aprovechar. Cuando es negativo, obviamente es algo que nos puede impactar, y lo que queremos es que nos impacte en el menor grado posible, ¿no? En el menor grado de afectación posible, ¿ok? Gestión del riesgo, bueno, al ser gestión, ustedes saben que es sistemático, tiene pasos que se deben seguir. Y hay dos variables que se manejan mucho y que los que están en inocuidad les va a parecer familiar, porque también se usa bastante en la evaluación de peligros que hablábamos, lo que es probabilidad con consecuencia. Entonces, no está lejos el tema de gestión integral de riesgos con lo que se hace en la gestión de inocuidad como tal. Solo que los enfoques son diferenciados, ¿no? Esta norma es global, ve todo tipo de riesgos, no solo los de inocuidad. Esa es la relación que tiene, ¿sí? Pero como que en términos, en conceptos, busca lo mismo, prevención, ¿ok? Esa es la relación. Entonces, ¿cuál es lo primero que nos dice la norma? Primero, que definamos un alcance. Ya estos son los pasos que la norma trae de 31.000. Entonces, primero la empresa como todo, ¿no? La norma te deja abierta la posibilidad de que vos decidas si quieres trabajar solo un sitio, si quieres trabajar solo una línea de producción,
o solo un proceso, ¿no? Para poder integrarlo. Entonces, acá puedes trabajar estratégico, operacional, por proyecto, como desees, ¿sí? Mi recomendación al ser integral es que se vea todos los sitios, porque luego, ¿de qué sirve trabajar uno si el otro se puede ver afectado? ¿Sí? Ahora, obviamente, si es bastante el trabajo, la carga laboral, pueden hacerlo de manera gradual, ¿ok? Pero es importante mantener la cultura y el lenguaje. Entonces, el hacerlo en su amplio alcance facilita bastante la comunicación y el trabajo en equipo. El segundo punto que pide la norma, el segundo paso, es el contexto. Defina su contexto, ¿sí? Acá en el contexto lo que tenemos que entender y comprender son las necesidades que tienen las partes interesadas, ¿no? Ya hemos visto que en gestión de inocuidad, en la normativa de ISO 22000, en seguridad, en medio ambiente, ya se habla de partes interesadas, ¿no? Ahora, ¿qué son las partes interesadas? Justamente son grupos de interés que pueden pueden generar beneficios para la organización, como también pueden generar eventos negativos. Entonces, por eso es que hay que considerar sus necesidades y sus expectativas, ¿sí? Tenemos las partes interesadas internas, que son los empleados, los gerentes, los propietarios, ¿no? Y tenemos las externas, que son los proveedores, la sociedad, el gobierno, los acreedores. Los acreedores son con quienes tenemos deudas, y los clientes. Todas estas partes interesadas nos pueden traer amenazas o nos pueden generar oportunidades. Entonces, es por eso que la norma, como segundo paso, nos dice: comprendan las necesidades y el involucramiento que tienen con estas partes interesadas. Después de eso, la empresa lo que tiene que hacer es un diagnóstico de situación actual, justamente para poder entender sobre qué terreno se está moviendo, ¿sí? Para eso, normalmente las organizaciones en la alta dirección utilizan la herramienta famosa y antigua, que es la herramienta FODA o DAFO, ¿no? ¿Qué es lo que te da esta herramienta? Te dice, te identifica, es como que te saca una foto, hasta les puede servir en lo profesional. Si ustedes se hacen un FODA profesional en la parte de inocuidad, ¿qué debilidades tengo con relación a este tema? O sea, me falta conocimiento, me falta actualización, me falta tal vez alguna técnica, o tal vez tengo fortalezas, sí, soy un profesional que está actualizado, que está en línea, que está con todas las herramientas y siempre está proponiendo. Entonces, y en la organización lo mismo, ¿no? ¿Qué debilidades tengo? Pero no solo en inocuidad, sino en todos los factores que hemos ido viendo, ¿no? En los riesgos y en todas estas partes interesadas que nos puedan generar, ¿no? Los empleados, ¿no? Alguna debilidad, tal vez, no sé, ahora que estamos con todo lo que es bioseguridad, el hecho de que no esté bien reforzado puede ser una debilidad, puede ser una fortaleza, ¿sí? También tenemos la parte externa con el análisis FODA, que son las amenazas. Entonces, ¿qué amenazas? Y las amenazas son los aspectos negativos, ¿no? O sea, pueden tener efectos negativos en la organización. Entonces, ¿qué amenazas nos traen estas partes interesadas? Lo que les daba como ejemplo, si nos cierran las aduanas, esa es una amenaza para producir, porque ¿qué vamos a hacer con nuestra producción que ya está en stock, o que necesitemos las materias primas, que necesitemos los insumos? Vamos a tener que buscar, no sé, producción local. Entonces habrá que hacer todo un análisis de peligros, porque no vaya a ser que por introducir nuevas materias primas o ingredientes se vaya a afectar nuestra producción. Entonces tiene como efectos dominó que tienen que ser analizados cuando los eventos se presenten, o tal vez como prevención, visualizarlos antes de que sucedan, ¿sí? Y por último Dayana, me nos trae, gustaría también conocer ¿sí? tu perspectiva entre la diferencia de lo que están viviendo ante la pandemia, las empresas que sí habían implementado gestión de riesgos y las empresas que no habían implementado gestión de riesgos. ¿Crees que sí hay una diferencia importante en cómo afrontaron todas estas amenazas, ¿no? En este caso son amenazas que se vieron pues muchas veces afectadas también por las debilidades de la empresa. Entonces, ¿crees que sí haya por ahí alguna ventaja para las que sí aplicaron gestión de riesgos antes de la pandemia? Sí, totalmente, ¿no? Obviamente hay eventos que van a ser difíciles de predecir, como dice la metodología.
Yo he visto matrices de riesgos donde sí la pandemia estaba considerada, estaba evaluada en su probabilidad y en su consecuencia. Cuando uno va a asignar probabilidad, que es lo que les voy a explicar más adelante, mira estadística. Entonces, estadísticamente nosotros en la historia no tuvimos tantos eventos de pandemia. Obviamente cuando sucede, según la historia, ¿no? Si vemos las veces que ha pasado, ha tenido bastante impacto, solo que cuando se han hecho los análisis de riesgos, en estos casos, en este tipo de eventos que no suelen suceder con frecuencia, como que la asignación que vos le das a la probabilidad y al impacto no genera mucho efecto en el nivel de riesgo que vaya a tener. Entonces la mayoría salieron bajos, ¿sí? Por eso es que en este tipo de eventos la reacción, las emergencias, la respuesta ante la emergencia, los planes de contingencia, por ejemplo, que pudieron servir, porque sabemos que los planes a veces vienen de manera genérica que te ayudan a responder cualquier evento porque son de reacción. Entonces, quienes hayan trabajado probablemente en sus planes de emergencia y en sus planes de contingencia sí pudieron afrontar esta situación, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, en el caso del rubro en el cual estamos, que son los alimentos, como que ya de manera preventiva el hecho de haber trabajado en justamente las reglas de BPM, las reglas de HACCP, ya nosotros estamos como acostumbrados a las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque ya usamos cofia, ya teníamos que lavarnos. Entonces como que a la industria alimentaria no le costó mucho, pero sí hubieron otras industrias definitivamente muy afectadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se resalta ahí? Si bien se vieron afectadas, las que fueron unicornios pudieron salir adelante. Tal vez una reacción más rápida una que la otra, pero bueno, ahí se fueron. Sí hubieron otras realmente que no pudieron responder, porque bueno, a veces la característica del rubro también en el cual estuvieron les afectó totalmente, ¿no? Que por ejemplo nuestros colegas del lado de turismo, ellos sí que realmente fue, pero ahora pues están innovando, se están renovando, ¿no? Así que toca, no son escenarios que no se pueden visualizar. Ahora, los escenarios que sí son comunes, ¿no? Como les hablaba, en nuestro país es muy común, por ejemplo, las huelgas, los bloqueos, entonces ya es como normal, ya lo tenemos ahí como crítico, pero ya sabemos que cómo vamos a proceder, qué vamos a hacer. Entonces, cuando ya hay una molestia, ya tenemos trazado el plan A, el plan B, el plan C, entonces sí contribuye, ¿no? Cuando vamos a visualizar esos escenarios y ya la respuesta ya es como automática, entonces ya no nos agarra de sorpresa. Esa es la ventaja y ese es el beneficio que yo por lo menos he percibido y he trabajado en la gestión de riesgos y que no está muy lejos de lo que se busca en lo que es inocuidad, ¿no? Porque nosotros cuando trabajamos inocuidad, peligros, ¿qué es lo que vemos? Si hay peligro físico, biológico, químico, por ejemplo, en HACCP. Y podemos trabajar todo un 90%, pero ahí se nos escapa a veces algo, ¿no? Y se presenta una mosca o se presenta no sé, un ratoncito ahí de regalo, pero uno dice, pucha, pero es que lo trabajé todo, le hago control de plagas, control de roedores, y le hago todo y lo cumplo y me sale todo perfecto, pero es que se puede descontrolar. Entonces el tema está que en ese 10% se pueda reaccionar, se pueda responder, y eso también es lo que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si se presenta? Bueno, habrá que recoger el producto. Fíjense que hasta la misma norma no descarta y está planificado. Bueno, tenés el evento, haces tu retiro, pues. Porque ¿qué más te da, digamos, no? Entonces está la metodología, está pensada para que podamos responder. Evitar, y bueno, si se presenta, tratar de responder y controlar la situación. ¿Sí? Sí beneficia bastante, ¿no? Sí, Es mejor gracias, Dani. haber dicho, bueno, puede pasar, pero que nunca pase, a que pase y que no tengamos nada, ¿no? Claro, Así claro. es el Gracias. mensaje. Bueno, el siguiente paso que nos dice la norma es la definición de criterios. Perdón, terminamos el FODA y debería quedarnos algo así, ¿sí? Ahora, estos, si no están en la alta gerencia, ustedes pueden recomendar y pueden comentar con sus respectivos gerentes, o si son gerentes, deberían llegar a esta información, y de acá ya donde casamos con la gestión de riesgos. Todo lo que sea amenaza, tenemos que trabajarlo, también mejorar las debilidades, y todo lo que sea oportunidad hay que aprovechar porque es beneficio para la organización, ¿ok?
En el caso de las amenazas, aquí es donde ya vamos a evaluar justamente el nivel de riesgo que tengan esas amenazas y, bueno, asignarle medidas para poder tratar de controlarlo, ¿ok? Entonces esa es la relación que tiene con el FODA. Ahora, adicional al FODA existen muchas más que se utilizan en la estrategia, ¿no? Cuando se evalúa a la organización, entonces mientras más diagnóstico le saquen a cómo está hoy la organización, pues mejor, porque están aterrizando en las posibilidades de que algo les pueda afectar, ¿no? Entonces hay que hacer un buen análisis muy, muy consciente en ese aspecto. Para lo que es la norma 31.000, fíjense, para las etapas existen técnicas. Acá, por ejemplo, el HACCP es una técnica justamente que está dentro de la gestión de riesgos para la identificación del riesgo. Entonces, lo que les decía al principio, todo lo que es inocuidad es una parte de toda la gestión de riesgo que la organización va a trabajar, ¿sí? Eso porque está en el rubro de alimentos, ¿no? Ya dependiendo en qué rubro estemos, se agarrará otra técnica porque, bueno, es más aplicable para el rubro en el cual están, ¿sí? Pero para mí era importante ver esa relación que tiene. O sea, es un componente, un brazo muy fuerte en el tema de alimentos. Toda la gestión de inocuidad que se vaya a trabajar y se vaya a reforzar cuando la organización quiere implementar la gestión de riesgo, porque ya descansa en ese brazo, ¿sí? Aquí la pueden consultar, la pueden leer, es la 31.010 que viene con más de 30 técnicas. No todas son aplicables en una organización, no todas son para un mismo rubro, no todo depende de cuál y para qué queremos, ¿sí? Fíjate que Entonces yo consulté un poquito esa norma, Dayana, la vi Ajá, también, está gratuita en internet, ¿verdad? Y sí, vi que es sí, una norma que tiene como 250 páginas, es larguísima, ajá, sí. bastante completa. Sí, es muy interesante. Yo creo que más adelante Inocua puede dar una charla de todas las técnicas, pero que sí las da también y sí se dan dentro de lo que es la gestión de inocuidad, como les decía, ¿no? Acá está HACCP y tenemos los cursos de HACCP, ¿no? Tenemos por acá diagrama de Pareto, fíjense, que son técnicas que nos ayudan a encontrar las causas de los problemas. Entonces no es tanto un tema muy fuera la gestión integral de riesgos de todo lo que nosotros venimos a hacer en la organización, ¿sí? Entonces, la pueden lecturar un poquito más y ver cuál les llama la atención y, bueno, ahora que está disponible la norma, pueden leerla, ¿no? Para que vayan ampliando y tomando la que les pueda ser de utilidad, ¿ok? Fíjense que acá está FODA, está PESTEL, entonces es un integrado de técnicas que ya dependiendo lo que querramos la podemos usar. Sí, está disponible, hay que aprovechar que están disponibles porque luego hay que comprarlas. Bueno, sigamos. De las técnicas estas, yo les traigo una que es la matriz de probabilidad y consecuencia, para mí la más sencilla y práctica, que los que están en inocuidad la entienden perfectamente porque también dentro de lo que es la evaluación de peligro se utiliza una matriz, ¿no? Adicional al árbol de decisiones que se utiliza en HACCP, ¿ok? La norma dice, bueno, define tus criterios. Entonces los criterios no es más que definir los niveles de probabilidad, los niveles de consecuencia. De ambos salen los niveles para el riesgo, que acá yo les he puesto 3 como opción. Pueden manejar 4, pueden manejar 5. Esto ya es decisión de la organización con la que se sienta más cómoda, ¿no? De todo esto nos sale la matriz, ¿no? Que ya va a ser la gráfica donde vamos a poder ubicar los riesgos e identificar aquellas que sean las más críticas. Entonces, ¿cómo definimos los criterios? Vamos a asignar los niveles, ¿no? Que acá los niveles para probabilidad y para consecuencia, quienes hayan visto matrices, existen niveles del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 7. Yo he visto matrices de 9 niveles, en una minera, por ejemplo, en una petrolera. Entonces son matrices mucho más complejas que no son difíciles de manejar con la práctica, ¿no? Pero si estamos iniciando, para mí lo más recomendable, si ustedes quieren una recomendación, es inicien con 4. Para mí fue
realmente como que la más equilibrada, ¿no? Pero no es una regla, no es una receta, ¿sí? Eso la tienen que adaptar según la organización, ¿ok? Cuando solo lleva los números del 1 a la n, los niveles que ustedes quieran, se denomina cualitativa. Cuando ya nos trae valores, ¿no? En días, en frecuencia, en impacto, nos trae montos, ya hablamos de una valoración cuantitativa, ¿sí? Entonces, otra recomendación sería, si pueden llegar a definir para consecuencia el daño que les puede afectar cualquier evento en monto, en unidades monetarias, sería ideal, porque ahí sí es más real, ¿no? O sea, ya no es tan ambiguo, ya no es tan a criterio de quien se está preguntando, sino que ya estamos valorizando, entonces ya ahí es más certera la decisión que se puede tomar. Claro, y ¿Okay? para la toma de Una decisiones de vez la que alta definimos estas, dirección, para la toma de decisiones de la alta totalmente, dirección es necesario hablar el lenguaje del dinero, ¿no? Entonces, para las exactamente. inversiones y todo eso creo que es importante. Totalmente, sí, así es. Y es justamente esa es la palabra, ¿no? Si vamos a hablar con la alta dirección, es el lenguaje monetario, ¿no? Porque solo así van a poder entender y podemos lograr liderazgo y compromiso, porque las decisiones son cuánto me afecta, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ya cuánto es, no? Entonces, acá, ¿cuánto me impacta? ¿Cuánto me daña? Va a ser la pregunta. Entonces, no le vamos a decir más o menos, o parece que es así, o te afecta medianamente. No. Si podemos llegar a valorizar, sería excelente, ¿sí? Con estos datos ya podemos luego armar nuestra matriz y tener justamente, este es el ejemplo, si quieren la toman tal cual está, o la adecúan a su organización, esta matriz me gusta mucho. Acá fíjense, le he puesto 4 niveles para consecuencia, 4 niveles para probabilidad. Si lo dejan hasta acá sería cualitativo. Si colocan variables ya sería cuantitativo. Y era lo que les decíamos con Carla. Si podemos llegar a decir, bueno, yo puedo aceptar un daño de 5.000, entonces va a ser bajo. Yo puedo aceptar un daño entre 5.000 y 59.000, va a ser medio. Y así es como le van asignando a los niveles los impactos monetarios, ¿sí? Para que después cada riesgo que identifiquen, así como trabajan en HACCP, pero ya estos son otros riesgos que les mencioné al inicio, ustedes digan, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, este evento X puede pasar entre 11 y 25 años, ¿no? Aquí. Entonces yo le voy a poner un 2 que va a estar en la probabilidad 2. Pero cuando suceda, me puede afectar en alto, o sea, yo puedo perder entre 60.000 y 1.000.000, me puede impactar en eso, ya sea que pierda activo, ya sea que pierda en ventas, etcétera. Entonces, busco en consecuencia, que es el impacto, el nivel 3, y la fórmula del riesgo nos dice que tenemos que multiplicar probabilidad por consecuencia. Entonces yo le puse 2 a probabilidad y le puse 3 a consecuencia, lo cual me va a ubicar en 6. Y dentro de los niveles de riesgo que definí, el 6 me sale riesgo bajo. Y así es como vamos haciendo. Fíjense que los que han trabajado en evaluación de peligros es algo similar, solo que los riesgos acá son con factores más amplios, ¿no? No es solo la parte de inocuidad, ¿sí? Entonces esa es la única pequeña gran diferencia, le digo yo, pero el lenguaje de evaluación de riesgo, de peligro, viene a ser lo mismo, ¿sí? Acá, para que sepan leer matrices, ¿no? Estos son los niveles, 1, 2, 3, 4, para probabilidad, y para consecuencia 1, 2, 3 y 4. Lo que siempre está en color, acá cuando vean 3 colores, esos son los niveles. Cuando no tengan numeritos, si ustedes miran otra matriz y tiene 3 colores, esos son los niveles. Si tiene 4, quiere decir que son de 4 niveles. Si tiene 5, 5 y así, ¿no? Entonces la matriz que yo les estoy dando es 3 niveles, ¿sí? Y Y esta también es información, estos matriz. datos, cada empresa los selecciona, Dayana, por ejemplo, 50.000, 500.000, es como el HACCP, traje a la medida, y esto también es como tu análisis de riesgos a la medida de cada empresa. Correcto, correcto, sí, porque yo les puedo dar acá y se los voy a dejar esta como ejemplo,
pero puede ser que para la empresa, digamos, medianamente, 5.000 no sea bajo, sino que sea alto, le afecta, digamos, ¿no? O sea, es fuerte el impacto que va a tener. Por eso es que esto de aquí de las variables tiene que ser a medida. Y eso es solo conversando con la alta gerencia, conversando con la parte financiera, que es quien puede de alguna manera orientar y alinear este aspecto, y la parte comercial también, ¿no? Porque va relacionado a pérdidas en ventas, a pérdidas de infraestructura. Entonces hay que hacer como un mix ahí de pérdidas que se podrían dar, ¿sí? Si logran hacerlo, avanzan realmente bastante, porque no es lo mismo hablar y decir, ah, ya, pero nos puede afectar medianamente, nos puede afectar en alto, a decir, nos puede afectar en 5.000, 60.000, ¿no? Unidades que manejen dólares, pesos, etcétera, pero en su lenguaje no es lo mismo, ¿no? Que nos afecte dependiendo el tamaño de la empresa, ¿sí? Esto tiene que ser adaptable, ¿ok? Bueno, eso para mí, dentro de la norma, esta es la parte crucial, porque de acá, después listo los riesgos, ¿no? Porque la etapa dice eso, identificar los riesgos, que son los que les expliqué al principio, para que un poco visualicen dónde está el tema de inocuidad y qué otros riesgos más está expuesta la organización, que aunque tengamos 100% de inocuidad funcionando, nos pueden afectar otros factores. Entonces que también la empresa tiene que tratarlas, tiene que coordinarlas, tiene que mejorarlas, y tiene que, bueno, en caso de que se materialicen, tiene que tener una respuesta rápida para que justamente no nos vaya a afectar al producto y a los clientes, ¿no? Entonces está la etapa de identificación, después viene la etapa de análisis. Yo les decía que para probabilidad es importante ver estadística, ¿no? De esos riesgos que hemos visto, cuántas veces ha pasado, o del ejemplo que dábamos de la pandemia. Yo lo que leí, por ejemplo, es que en China, en Asia, las pandemias son como normales. No sé si alguien ha escuchado lo mismo y quiere opinar, pero allá es como que, o sea, es algo más que puede pasar, es una lluvia más, digamos, ¿no? Entonces, ya ellos están preparados, ya saben cómo van a responder. Obviamente, si nos venimos al lado de América, no, pues no, fue muy fuerte, porque según la historia no tenemos, pero no, pero a nivel mundial vamos como 10 pandemias, imagínense. Entonces, ¿será que las empresas cuando hicieron su evaluación de riesgo consideraron eso? Tal vez no la frecuencia, sino el impacto que tiene todo esto de manera en unidades monetarias, ¿no? Y hay Entonces otra son pregunta realmente, por aquí, Dayana, que dice, ¿se debe definir un periodo para evaluar cada riesgo dependiendo del nivel o todos se deben evaluar nuevamente en el mismo tiempo? perfecto, excelente pregunta. Miren, cuando uno está iniciando, como que va a tomar todo de atrás, ¿no? A partir de eso, esto se lo tiene que mantener, así tal cual como hacemos con inocuidad, HACCP, los peligros, ¿sí? Entonces, no hay una regla para actualizar, para decir, bueno, ¿cuándo lo reviso? Deberíamos revisar ante dos situaciones según las normas y lo que nos orienta. Si nosotros vamos a cambiar algo, y ese algo significa equipo, infraestructura, método de trabajo, tenemos que hacer justamente la evaluación de peligros por inocuidad, y probablemente haremos la evaluación del riesgo que nos puede traer ese cambio, para tratar de minimizar en su máxima expresión justamente esos eventos que nos vaya a afectar. Entonces no hay una regla, la empresa puede definir la frecuencia con la que quisiera actualizar en caso de que no haya un cambio, por decirles, en un año, ¿no? No hay algo establecido que yo por lo menos haya leído en las normas. La recomendación es esa, ¿no? Háganlo cuando haya algún cambio, y si no, pues por lo menos para cada auditoría ustedes saben que hay que revisarlas, aunque no deberíamos prepararnos solo para auditoría, ¿no? Sino que esto es parte de la mejora continua. Entonces lo que le agrega valor a la organización es hacerlo cuando se da el cambio. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta, o quisiéramos enfatizar algún punto más. No, sí quedó respondida. Sí, Gracias, ¿no? Dayana. Ujú. Ya.
es importante ver la estadística y no solo es de la organización, hay que ver del local, del tema local donde nos estamos desempeñando como organización, del tema nacional y bueno, internacional, dependiendo del riesgo que hayamos identificado, ¿sí? Por eso es que la norma trae, fíjense, trae una etapa de análisis de riesgos, entonces hay que hacer justamente esa toma de datos. Después ya trae la etapa de valoración, que para mí ya es más sencilla, ¿no? Ya aplicamos la fórmula que les decía del riesgo, probabilidad por impacto, y ya tenemos los riesgos, sus niveles, ¿no? Acá. Entonces ya tenemos identificado todos los riesgos y qué niveles tienen estos riesgos, o sea, cuál es más crítico. La metodología orienta a tratar aquellos que sean críticos para la organización, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente se van a enfocar y van a tratar de atenderlo a la brevedad posible los que estén en el alto riesgo, ¿sí? Y eso va a depender de la matriz que tome, como ejemplo, ¿no? Después, la otra etapa, ya casi finalizando, está el tema de tratamiento, que son ya las acciones, y dentro de las acciones la norma nos dice, bueno, te doy las siguientes opciones. Podés asumir el riesgo, podés reducirlo, podés eliminarlo o podés transferirlo, ¿no? Asumir quiere decir que no voy a hacer nada, si sucede o convivo con eso, pero bueno, es algo que normalmente no se da, las organizaciones siempre tratan de minimizar, ¿no?, el problema, que es justamente la otra opción, reducir el riesgo hasta donde más se pueda. Obviamente que no sea muy costoso, ¿no? Que aquí se hace un análisis de costo-beneficio, ¿sí? Después está la opción de eliminar el riesgo, que también normalmente es complicado que se dé, porque si no yo estaría diciendo, bueno, elimino la actividad, y a veces la actividad viene con ese riesgo, ¿no? Entonces no se puede, porque si no yo dejaría capaz hasta de producir, y no, eso es imposible, ¿sí? Y por último tenemos la opción de transferir, que era lo que les decía, es la contratación normalmente de una empresa que nos brinda el servicio de venta de pólizas para asegurar justamente cualquier evento que pueda presentar, ¿no? Obviamente se paga una prima y bueno, cuando sucede el siniestro se supone que tendrían que devolvernos por el siniestro presentado, ¿ok? Claro, y Pero aquí me esa es una gustaría opción. comentar que en el tema de eliminar el riesgo, en cuestión microbiológica eso prácticamente es imposible, ¿no? Porque incluso aunque tú digas voy a desinfectar, voy a hacer cualquier cosa, eliminemos el 99.9% de los microorganismos, pero en realidad siempre existe ese pequeño riesgo, ¿no? Exactamente, no hay riesgo cero, ¿no? Con lo que les decía, la norma no va a eliminar todo. Eh, por eso es que justamente nos da la opción de que cuando suceda, que no queremos que suceda, haya una reacción inmediata de atención ya de la situación afectada, ¿no? Que está, por ejemplo, cuando encontramos un producto que está fuera de parámetros microbiológicos, las acciones que tomamos o se desecha, ¿no? Y se cumple obviamente la legislación ambiental para desecho ya se lo toma como residuos, no sé cómo lo manejan en su país, pero por lo menos aquí una vez que un producto no sirve se lo toma como desecho y se le tiene que dar de baja, y bueno, hay que seguir ciertos protocolos para que no contaminen, ¿no? Y bueno, ya sucedió el evento y ahí está la reacción que se tiene que tomar. Entonces, no hay riesgo cero en todo esto, ¿no? Es como todo, ¿no? No hay nada absoluto. Y bueno, se lleva mucho también a lo profesional, a lo personal, ¿no? Cada día estamos nosotros asumiendo riesgos, decidiendo a ver si vamos, no vamos, si estudiamos, si tomamos el curso, si tomamos el bus o nos vamos en vehículo propio. O sea, todo el tiempo es propio de la rutina diaria, tanto en la empresa como en lo personal también. Y por último, la norma nos dice que tenemos que hacer seguimiento y presentar también informes, ¿sí? Entonces, dependiendo a quién le vamos a presentar el informe, mi recomendación es que hagan una diapositiva con las matrices, coloquen los riesgos y le hagan seguimiento a las acciones e informen una vez que esté realizada, completada,
y actualicen su matriz de riesgos para justamente ver cuánto se redujo en el nivel de riesgo esas amenazas que teníamos, ¿no? Entonces, normalmente eso se llama reevaluación. Es lo mismo que hacemos para los peligros por inocuidad, ¿no? Entonces, cuando ya hemos tomado las medidas, volvemos a evaluar la probabilidad y la severidad para ver si esa etapa ya no estaba tan expuesta a los peligros físicos, químicos, biológicos, ¿no? Lo mismo sucede con estos riesgos globales, ¿sí? Y les digo a través de matrices porque luego ustedes saben con el análisis de peligros, 800.000 filas nos salen hartísimos, un Excel súper largo. Ahora, si tenemos software de peligros para hazard o riesgos, está súper, ¿no? Porque es más automatizado. Pero si seguimos con Excel, realmente mostrar un Excel para seguimiento no es tan práctico, ¿no? Entonces, esta es una manera de cómo pueden mostrar dónde están los riesgos y cómo está mejorando después de un cierto tiempo. ¿Ok? Eso sería, y bueno, en lo que es la cultura del riesgo, ustedes saben que cultura justamente va relacionado con los valores, actitudes y el conocimiento, en este caso sobre este tema, el riesgo, que los que estamos en alimentos no está muy lejos de lo que podríamos entender, manejar y aplicar, ¿sí? Como todo, la gestión de riesgos es una gestión de prevención, tiene que haber el liderazgo y compromiso del CEO de la organización, porque todo se enseña con el ejemplo y se practica con el ejemplo, ¿no? Y se contagia con el ejemplo en la toma de conciencia por parte del equipo que va a trabajar en este tema, ¿sí? Para mí esta es una metodología muy práctica, muy sencilla, no está lejos de lo que las organizaciones hacen, y considero que agrega bastante valor y se complementa muy bien con la gestión de inocuidad, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si todavía hay preguntas, yo quedo a disposición. Y bueno, estamos ahí atentas con Carla. También mil gracias, Carla, por la oportunidad. Muchas gracias, Dayana, a ti por presentarnos este tema tan importante hoy en día. Yo creo que es el presente y el futuro de, pues ahora sí que no nada más de las empresas de alimentos, ¿no? De muchos giros. Esta pandemia Exactamente. nos ha venido a enseñar mucho. En empresas de alimentos utilizamos herramientas de gestión de riesgos, te digo, para HACCP, para fraude, para defensa y para otros programas. Em, Creo que ha sido muy buena tu plática. Vamos a ver si hay alguna pregunta para ver. Ahorita no veo todavía por aquí alguna, pero y también estoy revisando en el Facebook. No hay preguntas, pero bueno, nuestros participantes, tanto de aquí de Zoom como de Facebook, si tienen alguna duda, con mucho gusto Dayana les puede contestar. Y mientras escriben sus preguntas, los quiero invitar a las siguientes pláticas de este foro. El próximo jueves vamos a tener una plática de las mejores prácticas de gestión ambiental para empresas de alimentos con la ingeniera Maru Velasco. El jueves 15 de octubre va a ser el tema de sustento científico de las normas de inocuidad alimentaria con otra experta en el área, la doctora Elisa. Y el jueves 22 de octubre los invitamos a una conferencia que va a dar la ingeniero Alma Cárdenas. Ella es mexicana, pero vive en Escocia desde hace 17 años y ha trabajado en industrias de alimentos desde entonces. Tiene también pues mucha experiencia y ella nos va a platicar de la norma de inocuidad de alimentos BRC desde su experiencia, ya que pues ha vivido en la práctica muchas de estas certificaciones. Este tema que nos compartiste, Dayana, de la gestión de riesgos, les digo que es importantísimo, pues la nueva versión de la norma ISO 9000 está basada en eso. La nueva versión de la norma ISO 22000, la versión 2018, también habla ya de la gestión basada en riesgos. Entonces, sí es un tema crucial, ¿no? Para todas las organizaciones de tanto del sector industrial como del sector servicio de alimentos. Entonces, por último, doy otra revisada a ver si hay preguntas. Lo que veo son felicitaciones, Dayana, Ya. el agradecimiento. Muchas gracias. Ok, y pues parece que no hay más preguntas. Les quiero
Comentar que en la página de internet de inocuamexico.com hemos ya puesto una biblioteca con disponibilidad obviamente abierta, gratuita, y pues me parece que sería bueno que subamos estas normas que Dayana nos comenta ahorita son gratuitas y después no sabemos cuánto van a costar. ¿Verdad? Entonces las vamos a subir a la biblioteca para que las puedan encontrar fácilmente y las puedan descargar y estudiarlas con más detenimiento, que veo que este tema de la gestión de riesgos es un tema para profundizar más, ¿no? Para tomar un curso quizás más extenso, pero bueno, pues muchas gracias, Dayana. Eh, Gracias por compartirnos algo de tu experiencia y de tus conocimientos, pues tu maestría es en este tema, entonces pues eres una experta en Sí, estos y me temas. encanta. Lo más importante es que me encanta, así que lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Cada vez me informo más y me enamoro más de este tema. Así como ustedes que seguramente en el tema de inocuidad les encanta y les apasiona, así estoy yo con riesgos y ahora con mayor razón con el tema de inocuidad, calidad y todo eso, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sí, se nota que te apasiona, Dayana, y pues muchas gracias a ti. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces vamos a concluir con esta primer conferencia del foro y recuerden acompañarnos en las próximas. Si tienen alguna persona que quieran invitar, con mucho gusto díganles que se inscriban para que puedan participar en las próximas conferencias. Muchas gracias. Gracias a todos por Gracias, que les participar y vaya bien. acompañarnos en esta sesión.